Vamos a tener una lectura bíblica en el segundo libro de Timoteo, o del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, y vamos a leer el capítulo 4, empezando a leer en el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le paga conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Melito enfermo. Procura venir antes del invierno. Ebulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. He pedido leer el pasaje que ha leído nuestro pastor Trevos porque en él encuentro un ejemplo de algo
en lo que yo quisiera meditar en esta tarde, y es un hermoso ejemplo que tenemos todos nosotros para imitar y para luchar por alcanzarlo con la gracia de Dios. La palabra evangelio tiene un significado cristiano muy definido y muy claro, expresado en la palabra de Dios. Evangelio significa la redención, significa que la promesa de Dios hecha a su pueblo en el pasado se ha cumplido. Significa buena nueva, buena noticia, nueva de gran gozo, decían los ángeles a los pastores cuando les anunciaron la venida de Cristo. Os anunciamos nuevas de gran gozo, os ha nacido un Salvador. Esto es el Evangelio. El Evangelio es el camino abierto por Dios para la salvación de todos, ya no solamente para el pueblo de Israel. De todas formas, nunca usemos el mensaje del Evangelio como algo que se opone al Antiguo Testamento, pensando que Dios, a partir de ahora, de la venida de Cristo, va a modificar el trato que ha tenido para con los hombres. No es así, sino que el Evangelio es el cumplimiento de la promesa. Es algo que examinado uno no puede comprender cómo pueda crear controversias, el significado del Evangelio. Sin embargo, ha sido esta una de las causas de grandes controversias y de distancias tan grandes y polémicas tan duraderas a causa de la mala o de la diferente interpretación que se le ha dado al significado del Evangelio. Y es asombroso si vosotros me preguntáis por qué hay gente que no puede confiar en la certeza que el Evangelio da a todo creyente, a todo regenerado, en el sacrificio de Cristo. Porque hay gente que no puede confiar en esa promesa, tan claro como está en la Escritura. Podríamos citar ahora aquí, como todos vosotros sabéis, docenas y docenas de textos clarísimos, que si nos atreviésemos a comentarlos, pienso que solamente estropearíamos la claridad con que esos textos nos dicen que estamos salvos para siempre en Cristo y que la perseverancia nunca encontrará un obstáculo que le haga fracasar. ¿Cómo es posible que haya gente que vive en la incertidumbre, conociendo las palabras de Jesús que dicen: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado? ¿Cómo es posible encontrar distintas interpretaciones a estas palabras de Jesús? ¿Acaso no están claras que aquel que cree será salvo? Bueno, pues más claramente lo queréis, también dice la Escritura, en boca de Cristo: de cierto os digo, que en mí cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es tremendo que haya gente que dude de estas palabras. Y sin embargo los hay. Y quiero deciros que no tenemos que ser demasiado críticos con esas personas que no pueden alcanzar ese techo, ese tesoro que es la seguridad de la salvación. Y hay estos que no pueden llegar a esta seguridad. Y hay también otros que a causa de su soberbia han sido enemigos de esta doctrina, como veremos en el curso del comentario que haremos esta tarde.
Yo doy mucha importancia a la interpretación que se le da a estos conceptos del Evangelio y de la redención que Cristo ha obtenido para nosotros. Redención. Sin esta seguridad, sin la certeza de que estamos redimidos, regenerados y salvados, es imposible usar el término Evangelio, porque es que el Evangelio no significa otra cosa, y por lo tanto es imposible usarlo. Y sin embargo se usa. Pablo deja muy claro en este pasaje la confianza que él tiene, cómo interpreta él el sentido del Evangelio, qué es lo que cree de él y cómo lo ha predicado durante toda su vida, en la forma más preclara, más enfática que se haya predicado jamás. Él dice en el libro que hemos leído en esta tarde, en el capítulo 4 de la segunda Timoteo y en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es un momento en la vida muy serio. Estamos enfrentándonos a la muerte. El apóstol Pablo lo enfrenta sin temores, con la mayor paz. No es que él desprecie el respeto que produce la sepultura y la muerte. Solamente sabemos que esto para toda criatura es espantosa, es la paga del pecado, pero solamente a través de la fe podemos enfrentar estos momentos con esa paz con que la enfrenta el apóstol Pablo. Y además tiene él el conocimiento de la clase de muerte con que él va a morir, algo más doloroso y algo más difícil de enfrentarse a ello que una muerte natural. Él dice, yo ya estoy para ser sacrificado. En otro sitio dice que él será derramado en libación. Él sabe cómo va a morir y sin embargo se enfrenta con la paz en su alma y sabiendo positivamente a dónde va y qué es lo que le espera después de haber dado el paso de esta vida a la otra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. ¡Qué seguridad! Parece como si esa corona la tuviera él ya en la mano. No hay la más mínima duda de que va a recibir esa corona, ese premio, esa corona de justicia. Aquí el catolicismo hace una malísima interpretación de este texto, pues dice que Pablo está hablando de lo que él ha hecho mirando a su pasado y está diciendo que él va a recibir una corona en premio a la labor que ha realizado en este mundo, pero esa es la más peregrina y triste de las interpretaciones que se le pueden dar a estos textos. Sabemos que el apóstol Pablo no está diciendo eso, ni muchísimo menos, porque él dice, he peleado la buena batalla. Qué curioso. ¿Cómo puede decir Pablo, he peleado la buena batalla, cuando todos le consideran un fracasado en ese tiempo? Lo van a inmolar, lo van a sacrificar, lo van a matar, y todos lo consideran un fracasado. Sin embargo, él considera un éxito. He peleado la buena batalla. Como si dijera, la he ganado, y efectivamente la ha ganado. Le importa poco lo que la gente opine. Él ha ganado la buena batalla, él ha peleado la buena batalla, y la ha ganado. He acabado la carrera. Pablo no ha zozobrado, no ha sucumbido en el camino, no. Ha llegado hasta el final. No ha fracasado en el ministerio en que Dios le puso. Ha terminado la carrera felizmente. No ha caído de la fe. He guardado la fe. Pero todo esto, el apóstol Pablo no lo dice como mérito propio, pues sabemos por boca del apóstol Pablo que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es por la gracia de Dios que él ha corrido esa carrera, es por la gracia de Dios que ha luchado en esa batalla, es por la gracia de Dios que ha guardado la fe. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sin Él no. Él sabe que todo lo que ha hecho, lo ha hecho en el poder de Dios que ha estado con él, en el poder de Cristo que le ha acompañado en todo momento. Y entonces dice que le espera
ciertísimamente una corona de justicia. ¿Qué corona de justicia? Ciertamente él sabe que no ha peleado en vano y que tendrá el premio por la batalla. Él sabe que Dios le ha dado la fe y después le ha dado la salvación y después le ha dado la justificación y después le da el premio a su labor. ¿Pero por qué? ¿Por méritos propios? No, la obra de Pablo, como toda obra humana, tiene sus imperfecciones. Pero justificado en Cristo, Dios la ve perfecta y la premia. Y Pablo sabe que Dios le dará un premio por aquello. Pero la corona de justicia no, la corona de justicia solo pertenece a Cristo. Él es el justo y el que justifica al impío. La corona de justicia la llevarán todos los creyentes que entrarán en el reino de los cielos. Y sin esa corona de justicia no podrán entrar porque es la corona que les justifica a ellos. Aparte de los premios que Dios dará por la labor de cada creyente que haya sido realizada en este mundo y el uso que cada creyente haya hecho de lo que el Señor ha puesto en sus manos. Todos tendrán sus premios, ni un vaso de agua va a quedar sin recompensa. Pero eso es distinto a la corona de justicia esta de que habla Pablo. Y no solo a mí dice, sino todo aquel que se haya esforzado y haya hecho tantas cosas como he hecho yo. No dice eso, sino a todo aquel que ama la venida de Jesucristo. A todo aquel que tiene fe. Qué hermoso ejemplo a imitar. Poder llegar al momento más serio de nuestra vida con esta seguridad que Pablo llega. Yo quiero deciros, hermanos, que alcanzar la certeza, la seguridad de que la fe va a perseverar hasta el fin, es alcanzar el mayor tesoro, la mayor riqueza que un hombre puede alcanzar en esta vida. Cierto es que si decimos esto delante de gentes que solamente están luchando y poniendo todo su afán en multiplicar sus canales de ingresos y en subir sus medios económicos y amontonar su poder económico, nos tratarían como de mentes infantiles que estamos obsesionados con cosas que no tienen importancia. ¿Cómo es posible? El mayor tesoro. Esa gente se reiría de nosotros, ¿verdad? Pero lo triste es que hay gente que profesa tener fe y que si les hablaras también de que la mayor riqueza es alcanzar la seguridad de la salvación, pues tampoco lo comprenderían, porque hay muchos que confiesan, que profesan tener fe y están viviendo en una forma lamentable. Sí, es digno de imitar y muy recomendable luchar por alcanzar estas riquezas. Aquí en la tierra no se puede alcanzar don más grande que nos pueda dar mayor paz, mayor satisfacción, mayor gozo que tener esta seguridad. Se puede ser salvo y perderse esta abundancia. Yo quiero deciros una cosa. Antes he dicho que no debemos de ser demasiado críticos con estas gentes que no pueden alcanzar tal altura para poder decir como el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído y estoy seguro. Hay gente que no puede alcanzar esos techos, esas alturas en su fe, y no debemos de ser críticos con ellos, porque muchas veces somos dados a tratando de criticar esas doctrinas que llamamos arminianismo, nos pasamos de rosca. El arminiano opone su modo de ver las cosas al punto que nosotros los reformados exponemos cuando nos referimos a la doctrina de la perseverancia final, diciendo a ellos que el creyente puede caer de la fe, puede haber sido salvo y caer de la fe y perderse. Observar en esto que ellos dicen. No todos los arminianos piensan así. Hay una gran cantidad de arminianos que creen que cuando una persona ha sido salva en Cristo es salva para siempre.
pero hay muchos que no pueden alcanzar, no pueden llegar ahí. Pero ellos no niegan, realmente no niegan ningún punto que es fundamental y básico para la salvación. Toda persona que cree que es un pecador y que la salvación está únicamente en Cristo y acude a Cristo para su salvación y cree que Cristo es el Hijo de Dios, esta persona acude a Cristo y sabe que no puede ir a otro sitio y pone su confianza en el Señor Jesucristo, aunque no tenga nada más que esto, aunque no tenga una fortaleza más grande para decir otras cosas, es salva. Con esa fe, con esa y solo con esa fe, entrarán todos los redimidos y todos los redimidos cruzarán el Jordán y llegarán al cielo. Es con esa única fe. Las otras cosas son que no tienen nada que ver con lo que es la salvación. La salvación es pura gracia, es de Dios y nada más que de Dios. Y no podemos añadirle nada. No hay nadie que pueda hacer más grande, ni más hermosa, ni más limpia su salvación de lo que ya es. La salvación de todos los hombres que se salvan es igual porque es algo ganado por Cristo. Otra cosa es la santidad. La santidad sí tiene grado, pero la salvación no tiene grado. Pablo está seguro de eso. Y es algo por lo que todos debemos de luchar. Vosotros sabéis que cuando escribe el apóstol Juan es muy importante que los creyentes lleguen a esta seguridad y por eso la Biblia enfatiza tanto. El apóstol Juan nos escribe y nos dice: estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Y ese testimonio dice es que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Son textos muy claros. Como os digo, basta leer estos textos para comprender que la salvación es imposible perderla. Creer que nosotros somos salvos, que Dios ha puesto una fe en nuestras manos y que podemos caer de esa fe y que por un evento de la vida podemos perder la salvación, hermanos míos, eso no es una noticia de gran gozo. Eso no es una nueva de gran gozo. Si somos honestos, diremos y confesaremos en que cuando nos hemos encontrado con esta doctrina, más que una noticia de gran gozo, es un problema que viene en nuestra vida. Imaginaos que yo, antes de conocer el Evangelio, pecaba y dormía tranquilamente. Mi conciencia no me remordía a causa del pecado. No me reprochaba el haber pecado, dormía muy tranquilo. Y ciertamente iba, como todos los que están viviendo en el pecado y sin Dios, en el peligro de ir al infierno si no había un arrepentimiento. Pero vivía tranquilo en este mundo por un tiempo, hasta que despertara ya en el otro sitio y me diera cuenta de la condenación, si es que no había venido a mí el arrepentimiento que el Espíritu Santo pone en mi vida. Pero aquí vivía tranquilo. Al venir esa noticia y convencerme el Espíritu Santo de pecado, y entonces decirme: he puesto en tus manos una salvación que tú tienes que preservar. Una salvación que tú tienes que hacer llegar al fin de tu vida. Tú tienes que preservar esta fe. Hermanos, seamos honestos. Yo creo que en el primer día yo me hubiese sentido totalmente derrotado. Yo hubiera sabido que con mis propios medios, con las propias fuerzas que yo cuento, no hubiera podido llegar al final. No hubiera podido llegar ni siquiera a medio camino. ¿Hay alguno de vosotros que crea que podía permanecer y perseverar en la fe hasta el fin con sus propios medios? Por eso os digo que hubiera sido un problema. Entonces me diréis: ¿por qué hay gente que cree así? Pues la verdad es, como yo decía al principio, no lo sé. Yo no puedo decir, porque para mí solo hay dos opciones. O se llega a la conclusión de que vamos a estar irremisiblemente perdidos, porque yo no puedo conservar mi fe y hacerla perseverar sin que Dios me ayude. Es Él. Por eso dice Juan: tenemos vida eterna y esa vida está en su Hijo, está en Cristo, no está en mí. Por eso dice Pablo: el cual es poderoso para guardar mi depósito. Es Cristo que guarda el depósito, no somos nosotros. Por a mí no hay nada más que dos opciones: o me encuentro en el total fracaso y convencido de que no voy a llegar al final, si es que depende de mi fuerza, o tengo que confiar en que Dios guarda mi salvación y entonces estar seguro que Dios no miente. Porque es que, aunque parezca demasiado fuerte, negar que la salvación está segura es desmentir la misma voz de Cristo,
porque es que Él es el que lo asegura de que es así. Pero de todas formas, como digo, hay gente que tiene esa imposibilidad de llegar a la seguridad de la salvación. Y digo que somos demasiado críticos, y a veces en nuestra propia iglesia puede que haya alguien que sin confesarlo tenga cierta incertidumbre, sin haber llegado a la certeza absoluta de que su salvación está segura, porque su salvación está en las manos de Cristo. Pero al ser demasiado críticos con esta gente, estamos negando también otra verdad que está muy clara en la palabra de Dios, y es que la fe más débil, la fe más pequeña, si es una obra del Espíritu Santo, será alentada y será prosperada con el tierno amor de nuestro buen Salvador, de nuestro buen Jesús. Pero a veces nos levantamos demasiado críticos. El otro día comentaba yo con nuestro pastor que me sorprendió leer en una persona que yo amo y que yo admiro, a la cual leo y me llena de conocimiento. Leer la exposición que este hombre hace de la palabra de Dios es como abrir ventanas por donde entran raudales de luz, y conocemos maravillosos campos que no hemos llegado a alcanzar a ver nosotros y que este expositor de la palabra de Dios nos hace ver. Sin embargo, me sorprendió leer en él que ninguna persona que carezca de la seguridad de la salvación, es decir, ninguna persona que no crea en la perseverancia final, será salva. Toda persona que no crea en la perseverancia final, esa persona no puede ser salva. Esto me sorprendió enormemente. En esto no quiero maestro. La Biblia dice que no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice todo lo contrario. Vosotros recordáis aquel hombre que tenía un hijo endemoniado y viene a Jesús. Señor, ¿puedes hacer esto? Hazlo. Y el Señor Jesús le dice, si crees, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Recordáis? Aquel hombre había oído de Jesús. Aquel hombre sabía que Jesús podía sanar a su hijo. Señor, creo. Eso creo. Que tú tienes poder. Creo. Ayuda mi incredulidad. No puedo creer que voy a ser tan feliz, tan bienaventurado de alcanzar este bien que te pido. Ahí no llego. Ayuda mi incredulidad. Creo, Señor, que tú sí puedes, pero no puedo creer que lo voy a alcanzar. ¿Tuvo fe aquel hombre? Yo creo que sí, porque el Señor Jesús lo dejó muy claro. Si puedes creer, al que cree todo le es posible, al que no cree no. Pero aquel hombre recibió el favor que pedía de Cristo, su hijo fue sanado. Tuvo fe. ¿Qué fe? Una obra del Espíritu Santo en su corazón. Pequeña fe, desconfiada fe, pero alentada por el Señor Jesucristo. Qué tierno es nuestro Salvador. Habéis leído ese texto cuando dice, no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humea. Qué contraste entre el amor de Jesús y la humildad de Jesús y la soberbia de los fariseos. Dice el texto traído de Isaías, no gritará, no oirán su voz por la calle, no va a discutir mi siervo, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. ¡Qué fe más pequeña! Es un símbolo, sabéis. No hay llama que incendia la mecha de la vela, hay solo un indicio, un pequeño humo que emite el pábilo medio apagado.
pero no lo pagará Cristo, y si no lo paga Cristo nadie lo va a pagar, porque si hay allí un mínimo de rescoldo, un mínimo de fuego puesto por el Espíritu Santo, ¿sabéis una cosa? Por fuerte que suene, ese que tiene esa fe tan ínfima y tan pequeñísima y tan indecisa y tan insegura, tiene su salvación tan segura como los mayores mártires que hayan existido en la historia, porque la salvación es obra de Cristo por fe. Por eso dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela en fe y para fe. Es la justicia de Dios que se revela así. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la cuestión. Entonces, ¿quién puede discutir que una fe débil pueda entrar en el cielo? La Biblia así lo dice. Y Jesús tiene compasión, una compasión que se manifiesta a través de su vida y de todo el testimonio que tenemos en la palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista manda a sus 2 discípulos a preguntarle a Jesús, ¿tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú o tenemos? Sabemos las cosas que tú haces. Entonces, ¿por qué Jesucristo le vuelve a repetir las mismas cosas? Y decirle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Todos los tarados, los pobres, los mancos, los cojos, los desvalidos, los pobres son sanados. Qué compasión la de Jesús para con todos los necesitados, y a los pobres le he anunciado el Evangelio. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Nunca el Señor Jesús tratará con desprecio, con severidad, siempre tratará y acogerá con ternura una fe que es una fe auténtica, aunque sea una fe que duda. Así lo hizo con Tomás, así lo hizo con Pedro. ¿Con qué amor le dijo, ven, mete tu mano aquí? No le reprochó nada, no se encaró con él para reprobarle su falta de fe. Fue dulce con él. Ven, mete tu mano y convéncete. Cuando Pedro extiende su mano, sálvame, sálvame que perezco, era como para que Jesús le hubiese empujado la cabeza y le hubiera dicho, húndete más, hombre de poca fe. Pero Jesús no lo hace así. Jesús traba y con dulzura le reprocha, pero con dulzura, hombre de poca fe. Así entrarán muchos al reino de los cielos, con una fe que salva, porque han confiado y saben que Cristo es la única fuente de salvación. Y cuando abran sus ojos en el cielo tendrán que escuchar seguramente, hombre de poca fe, has llegado aquí. ¿Quién puede condenar desde aquí y de antemano a la gente flaca? ¿Quién puede? Pero claro está, esto nos sorprende que haya gente así, que no pueda ver con cuánta claridad la palabra de Dios nos enseña que está segura nuestra salvación. Otra cosa es, ya no estamos hablando de estos creyentes, aquellos que defienden tener la verdad y que de ellos emana la única verdad, y despreciando la gracia de Dios y despreciando la obra de Cristo y despreciando las enseñanzas del Evangelio, condenan esta doctrina de la perseverancia como el principio de todas las herejías. Vosotros sabéis que me estoy refiriendo al catolicismo. Esta gente no está ocupando el puesto que estamos hablando nosotros con respecto a aquel que tiene una fe débil. Estamos hablando de gente que a causa de su soberbia,
Dios les ha cegado y hoy están proclamando solamente la justificación a través de sus obras, y van con sus obras, y con sus obras entrarán en el otro mundo, y con sus obras van camino del infierno, porque han negado a Cristo, han negado la fe, mas aquel que no creyere será condenado. Esos no creen en la justicia de Cristo, no creen en su redención, no creen, aunque le llaman a Cristo Redentor, parece una burla, pero no creen en que la fuente de salvación está en Cristo y solamente a través de la fe. Lo han negado todo y se han puesto cara a ello y han condenado a todo lo que la palabra de Dios está diciendo. Están frontalmente opuestos a ello. Esto también nosotros nos asombramos y decimos, pero ¿cómo es posible que esta gente, teniendo la Biblia y conociendo la palabra de Dios, hayan llegado a esta tremenda y horrible postura? Pues sin embargo han llegado y conocen la palabra de Dios y tienen sus teólogos y hacen sus comentarios sobre la palabra de Dios, comentarios que cuando los leemos nos ponen la carne de gallina. Quiero por último, porque el tiempo apremia, y quiero por último referirme a otra forma de entender el significado del Evangelio, y es muy importante, hermano. Hemos hablado de los que gozan de la seguridad de la salvación, y hemos de comprender y entender y aceptar de que estos son los únicos que están en la correcta interpretación de lo que el Evangelio enseña y toda la palabra de Dios. De los que alcanzan a conseguir solamente una fe capaz de salvar, pero no capaz de ser tan intrépidos y hablar como el apóstol Pablo, diciendo que nunca perecerán y que nunca caerán de la fe, porque está guardada por Dios. Hemos hablado de eso también, y ahora últimamente de los que niegan toda la enseñanza de la palabra de Dios y oponiéndose a ella, desprecian la obra de Cristo, confiando en sus propias obras. Pero la otra forma es la de aquellos que han escuchado todo sobre la doctrina. Y este es el punto que más me entristece a mí, porque es un punto experimentado, vivido y contemplado. Conocen las doctrinas de la perseverancia y han visto con toda claridad que no se puede deducir otra cosa de la enseñanza bíblica. Entienden que es evidente lo que la Biblia enseña respecto a la perseverancia de los santos. Hacen profesión de fe, se jactan de la seguridad de su salvación. He dicho que lo he vivido y lo veo con mucha frecuencia. Gente que conoce y defiende la perseverancia de los santos, hacen profesión de fe y viven voluntariamente en una carrera de pecado. Viven en las amistades del mundo, pero les aburre la lectura de la palabra de Dios. No soportan una conversación de tipo espiritual. Puedes hablarles de cualquier cosa, y se sentirán confortablemente en aquella reunión, pero no les hables de cosas espirituales porque se van. No oran, nunca oran. Ellos han entendido que no se puede discutir con la palabra de Dios los argumentos que contradicen a esa doctrina de la perseverancia, y dicen que ellos son salvos porque la salvación no se puede perder, la guarda Cristo. Yo creo que ellos creen que la salvación es como un documento que en su día metieron en la caja fuerte
lo cerraron con llave y ya la tienen segura. Vivir carnal e impíamente y pensar que la muerte consumada por Cristo fue para darnos esa licencia de vivir como queramos y abundando en el pecado, pensando que le podemos tomar el pelo a Dios y que Cristo, tampoco valor tiene la muerte de Cristo, Dios. ¿Cómo es posible? Por eso murió el Señor, para darte libertad y vivir en la carne. Eso, hermanos, es un suicidio espiritual. Eso es la más espantosa blasfemia. Eso es un error que se pagará con un duro castigo, pero justo castigo. Hablar duro nunca es agradable. Para los profetas fue una carga tener que acusar a las naciones de pecado, de rebeldía y de un castigo que les sobrevendría de parte de Dios. Pero para nosotros los creyentes también es duro tener que anunciar al mundo que vive en pecado, que va camino del infierno y que si no se arrepienten perecerán. Pero hablarle a esta gente que profesa fe y vive mal, qué duro es, Señor, qué duro. Pero más duro es y más triste dejarlos caminar, circular por esa desventurada senda que acabará llevándolos a la condenación. Eso es peor. Y hay que hacerlo por más que nos cueste. Si fuese posible arrancar del fuego al impío, trabando de él, con gusto dejaría mi brazo prendido de algunos impíos por rescatarles. Dios sabe qué daría yo por liberar de las trabas del mundo las almas que de él son prisioneras. La más grande de las tristezas que me llegan al alma es ver que la palabra de Dios es predicada y no surte efecto. Es recibida con indiferencia. La palabra de Dios es expuesta y solamente puede crear aburrimiento en estas almas que creen estar en el camino y no lo están. Y no depende del predicador, no depende de la elocuencia, no depende de la buena exposición. Si eso fuese así, todas las personas que escucharon al apóstol Pablo se habrían convertido, porque no me negaréis que nadie ha podido exponer la palabra de Dios, ningún hombre exponer la palabra de Dios con más rectitud, quizá con más elocuencia y con poder, como dice él mismo, con poder del Espíritu. Sin embargo, ya habéis leído el final de este capítulo que hemos leído, cómo lo abandonaban a Pablo. Ya habéis leído cómo la gente no venía a Cristo. Y si es poco el testimonio de Pablo, tampoco Cristo convenció a toda la gente a la cual le predicó. ¿Buscaremos un pastor más elocuente o más competente que Cristo? ¿Por qué achacamos tantas veces al predicador
el fracaso que solamente anida en nuestro endurecido corazón, en nuestra perversidad. ¿Por qué achacarlo? ¿No es elocuente el pastor? ¿No es elocuente el predicador? Antes de empezar yo a hablar, se ha leído una porción de la palabra de Dios. Despreciarme a mí. Pero ¿y esa palabra que ha sido leída? ¿Te ha llegado al corazón? A esta gente les aburre el culto de principio al fin. Solamente la lectura de la palabra de Dios que se hace en todo culto debiera de ser suficientemente elocuente para llegar al corazón de esta gente, pero no llega. Y es un tremendo error el creer que Dios nos bendice cuando todo va bien en nuestra vida y nosotros estamos viviendo en una vida de impiedad. ¡Qué tremendo error es este, Dios mío! En la epístola a los Romanos, en el capítulo 2, dice: ¿o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Capítulo 2, versículo 4, estoy leyendo. ¿Ignoras esto? ¿Cómo es posible? Tú vives impíamente y las cosas te van bien. Y en tu hipocresía, en tu soberbia, en tu envanecimiento crees que cuando Dios prospera las cosas en tus manos es porque Dios te está bendiciendo como recompensa a algo que hay en ti, o porque Dios está contigo, o porque Dios te ama mucho, y entonces Dios te bendice dándote prosperidad y éxitos en la vida. Qué tremendo error, hermanos. Esta gente, como leeremos aquí, será doblemente condenado, duro el castigo que van a recibir, porque han negado la fe, han vivido impíamente y han despreciado la liberalidad con que Dios les ha beneficiado en este mundo. ¿Cuántas cosas se amontonan sobre la cabeza de estos réprobos, impíos y rebeldes e hipócritas? ¡Cuánto castigo! No sabes, es como si el apóstol estuviera diciendo, no sabes de las riquezas y de la benignidad de Dios, de la benignidad de Él, y su paciencia, su longanimidad contigo, ignorando que todo eso que Él te da tiene un motivo, tiene un propósito, que te arrepientas, que despiertes, que comprendas que de Dios vienen todas las cosas. Arrepiéntete, tocado por la benevolencia, por la paciencia, por la misericordia de Dios, que te prospera. Con ese propósito Dios prospera al impío. Prospera a los santos para que ellos sepan, comprendan y entiendan y gocen con las bendiciones de Dios y sepan que todo bien y toda buena dádiva viene de Él. Y entonces el creyente ponga su corazón y ponga su solicitud en buscar todo bien que necesite de parte de Dios y vaya a Dios a buscarlo. Pero cuando se porta así con los réprobos y también parece que prospera sus negocios y sus cosas, que no interpreten mal si su vida es sucia, si su vida es impía, si viven en el pecado. Dios les está tocando en el corazón diciendo: arrepiéntete, mira mi benignidad. O lo menosprecias, o menosprecias las riquezas de su benignidad, que Él te da todas esas cosas para que tú te arrepientas, sabiendo que esa benignidad te está guiando al arrepentimiento, y lo menosprecias y orgullosamente dices: todo va bien, Dios está conmigo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación
del justo juicio de Dios. Eso es lo que te estás buscando, porque tu corazón se está endureciendo cada día más, cada día más, cada día más. Conforme va pasando el tiempo, empiezas al principio a endurecerte con ciertas inquietudes dentro de tu corazón. Piensas a veces en lo que has aprendido, en esa dulce palabra de Dios que han escuchado tus oídos, en esas dulces llamadas de nuestro Señor, y quizá te inquietas al principio, pero llega un momento en que ya no recuerdas aquellas cosas. Luego te vas endureciendo más y más, y cuando ves que todo te va bien, te vuelves como el pedernal. Ya no hay manera de que tú te arrepientas. Ya tu corazón se ha endurecido de tal manera que no hay para ti posible arrepentimiento. Ven al Señor, acuérdate que el Señor te prospera para guiarte al arrepentimiento, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No lo olvides. Piensa que pagará cada uno conforme a sus obras. No te burles del Señor. No hagas burla de su benignidad como la hacen los réprobos. No olvides que la palabra de Dios, la Biblia, hace un gran énfasis y pone muy claro que la salvación está asegurada, que la perseverancia es un hecho y no una probabilidad. No lo olvides. Pero no olvides, por amor de Dios, que la perseverancia es para los santos. La perseverancia es para aquellos que ponen su vida en las manos de Jesús. La perseverancia es para aquellos que tienen fe y que, regenerados sus corazones, odian el pecado. No por un esfuerzo propio, sino porque el Espíritu ha obrado en ellos. Pero la palabra de Dios dice que le busquemos mientras puede ser hallado. No te olvides, piensa. No sé cómo llamarte, hermano, amigo, cualquiera que sea, el que viva una vida desordenada y esté profesando fe. Piensa, aún estás a tiempo. Dios es longánime contigo y te da oportunidad. Mientras tu vida aliente en este mundo, es una oportunidad que te está dando Dios. Mientras tú respires, puedes venir a Cristo y puedes reconocer tu pecado, por grandemente que hayas caído, por muy grande que haya sido el endurecimiento de tu corazón. Pero si tú puedes clamar a Cristo, sálvame que perezco, Cristo te dará la mano. Que el Señor os no bendiga.